Estamos conversando con José Daniel Ferrer, expreso político cubano, sobre diversos temas de actualidad que tienen, por supuesto, que ver con Cuba. Pasamos a otro tema, si te parece. La última vez que estuviste sentado ahí mismo en esa silla hablamos de Otero Alcántara, Sí. de su liberación. Ya está en Estados Unidos. ¿Qué quieres comentar sobre el proceso, sobre cómo fue su salida hasta el día de hoy? Bueno, Tú lo has visto aquí sí, en claro, lo recibimos lo en el recibiste. aeropuerto, sí. Mi esposa, mi hijo y yo y otros activistas de la Unión Patriótica de Cuba que fuimos de inmediato para el aeropuerto a recibirlo. Lo primero que decirte es que nos alegramos grandemente Claro, que haya salido de la prisión y que se encuentre en libertad claro. y que su vida y su salud estén mucho más seguras de lo que podían estarlo en una cárcel del régimen castrocomunista. Otero, sin duda, es un símbolo de resistencia y de lucha contra el régimen castrocomunista. Es un artista, no es un político con una definición ideológica clara, él nunca lo ha dicho, nunca lo ha pretendido asumir, pero sí él y el movimiento San Isidro han hecho historia en los últimos años en Cuba y han motivado a muchos jóvenes y han llevado a muchas personas No, y ha tenido repercusión internacional. internacional, muy grande, muy grande. Obvio que hay en las redes, como siempre pasa, pasa cuando llegó Otero, pasó cuando llegué yo y va a pasar siempre, ¿no? Si llega demasiado flaco y destruido, es porque está demasiado flaco y destruido. Si no llega demasiado flaco y destruido, es porque está demasiado gordo. Es decir, son esas locuras que uno ve generalmente en las redes. Yo acostumbro a decir, si nos concentrásemos con todo ese tiempo, esa energía que usamos en esos temas estériles y que no vienen al caso, Que ni son tienen importancia, protagonismos absurdos. absurdo. Si concentrásemos toda esa energía y ese tiempo en defender la libertad de Cuba, atacar al culpable de todos los males de Cuba, que ese régimen otra cosa fuese. Pero como conozco bien, si me lo permite, como conozco bien cómo funciona el sistema penitenciario, me gustaría aclararle a la audiencia que el régimen penitenciario cubano es el peor, el más terrible que existe en el hemisferio occidental, desde Alaska hasta la Patagonia, y que a nivel mundial está entre los peores, quizá comparable con Corea del Norte, China, Eritrea, ahí entre esos está el régimen penitenciario cubano. El régimen penitenciario cubano está constituido precisamente para destruir física y psicológicamente al preso político. Y moralmente. Y para que es muy importante la parte esa. Y para aterrorizar a la población, para estarle diciendo constantemente al pueblo, mira lo que te va a pasar si te opones, si criticas, si te manifiestas, si publicas en las redes sociales, mira lo que te tengo reservado. Ahora bien, ¿cómo te va a tratar la policía política o los jefes de prisión? Bueno, eso va a depender de el individuo que mande en la prisión donde tú estés. Hay una política nacional, que es la del régimen, es la de Canel, es la de Raúl Castro, es la del Cangrejo, es la de Alejandro Castro Espín, pero cada individuo, cada prisión es un feudo. Y te pongo un ejemplo. En Camagüey, 2004-2005, había un tipo que era un criminal de jefe de la prisión, nombrado Osmedi Roca Morales. Ese por cualquier cosa decía, mátamelo a golpe. Incluso recibía a los presos de una manera burlona, pasándole la mano por la cabeza y le decía, el preso es posado, y él registrándole la cabeza y le decía, jefe de orden interior, mira, no tiene ninguna herida en la cabeza, nunca le han partido la cabeza. Y le decía al preso, político común, aquí sí te parten la cabeza a la primera protesta, a la primera cosa que me haga. Y le decía, enséñame los dientes. El preso abría la boca, enseñaba los dientes y decía, pero jefe del interior, si tiene dientes todavía. La primera que me haga, te tumbo la dentadura completa. Y lo vi matar hombre allí. Vi matar, por ejemplo, a Mauri Medina Puy y Carlos Rafael Labrada Oce el mismo día de mi cumpleaños, en 2006, 6 o 7, José Ángel, no quiero equivocarme, uno de esos 2 años. Lo vi matar con golpe de barra metálica, vi partir cabeza, brazos, vi morir hombre, vi ahorcarse hombre desesperado. Ese es el sistema penitenciario cubano. Pero de momento llegó otro jefe de prisión, porque a este lo mandaron no sé a qué otro lugar, para que siguiese destruyendo. Y llegó uno nombrado Roger Castillo, y el hombre mejoró la alimentación. Nunca es que existen las instituciones, pero después existe el individuo. El individuo, claro. Eso por un lado, ¿no? Este hombre llegó, la comida nunca fue buena, pero en comparación con la que daba Osmedi Roca Morales, mejoró un 50%. Seguía siendo mala, pero mejoró. La golpiza y la tortura bajaron un 80% y quizás un 85%, porque era otro individuo, es el mismo escenario, el mismo sistema, pero es otra persona. Pero este duró poco, porque en esencia el régimen necesita de lo más cruel, de lo más perverso, de lo más sádico. Entonces, ¿cómo te van a tratar
¿Y cuál va a ser el nivel de represión que van a ejercer contra ti? Bueno, eso depende de una combinación que el ser humano que está al frente de esa prisión, el tipo de la policía política, su nivel de sadismo, unos son más sádicos que otros, pero también tiene que ver con el nivel de apoyo que tú tengas a nivel internacional, el nivel de apoyo que tú tengas de tu familia. Tu familia es vital. Familia valiente que se plante frente a la prisión, que haga huelga, que proteste por ti, te garantiza un 50% de seguridad de vida que no la tiene el que no tiene familiares que le defienden. Entonces, si tienes familia que te apoya, el mundo te apoya, ellos se miden. No quiere decir que te van a tratar bien, pero lo piensan dos veces. Ahora, tú tienes familia que te apoyan y tienes al mundo que te apoya, pero eres demasiado rebelde y protesta por los abusos, por el hambre, por la miseria, por la falta de atención médica. Si te hacen un mitin político, tú le gritas abajo, Canela abajo, Raúl, te matan a golpe y no le importa que tu familia te defienda y que el mundo te defienda. No te niegas a ponerte el uniforme, te van a matar a golpe. Te lo pone. Ahora, no hay diferencia, que te lo ponga o que te lo quites, es una cuestión personal y no te hace ni mejor ni peor opositor, porque cuando vas al fondo, mira, ¿cuál es mejor opositor? Bueno, yo para mí, el estándar es el que más pueblo movilice a la lucha. Y Luis Manuel ha sido muy bueno movilizando. La causa, el que sea mejor para la causa. Para la causa. Claro. Entonces, lo demás, los detallitos, eso es cosa infantil. Eso no tiene importancia. Estamos de acuerdo. No, si saliste de la prisión destruido o moribundo, directo de la prisión a un aeropuerto, si te llevaron a una casa de visita 11 días, ¿cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia. Mira, yo no quiero entrar en el tema y yo no voy a juzgar a Otero Alcántara. Y te voy a decir en primer lugar por qué. Tú sí lo puedes hacer. Yo no he estado nunca preso, no he sido preso político, no he pasado por eso. Moralmente no me considero que tengo la moral para hablar y pronunciarme al respecto, ¿no? Sabemos siempre todo eso que se hace del famoso compromat, que se trata de comprometer a personas, que todo eso se sabe. Tal es la naturaleza del régimen. De nuevo, yo no me voy a pronunciar al respecto. Tal vez sí tratar de ver de que se utilice un poquito más el sentido común en determinadas ocasiones, pero vamos a pasar el tema y a dejarlo ahí. Osorbo, vamos a hablar de Osorbo. Lo tienen ahora en la misma cárcel, en la misma prisión donde estaba su amigo, Otero Alcántara. Estuvo ahí 5 años, se les ha condenado a 9 años. Ahora, la diferencia de lo que ha ocurrido es que hay un parol humanitario para él. O sea, la pelota está ahora en el terreno del régimen cubano. Yo te pregunto, ¿Estados Unidos ha dado ese parol humanitario? Le quedan 4 años de sentencia. ¿Qué le conviene más al régimen de La Habana? ¿Cuál sería tu interpretación? Que cumpla la sentencia, van a seguir los titulares a nivel internacional, hablando de Osorbo, un artista pacífico que lo tienen injustamente encarcelado, o en este momento quitarse un opositor, decirle destierro y que se vaya del país. ¿Qué crees usted, conociendo como conoces tú, cómo actúa el régimen, cuál tú crees que sería su respuesta? La respuesta va a ser repetir la fórmula, el esquema que han usado con Luis Manuel Otero Alcántara. Lo llevaron para esa celda porque ahí tenían las condiciones creadas para vigilarlo, observarlo, ahí los presos comunes que quizás Luis Manuel tuvo cerca y lo consideró hasta amigo, son individuos que están súper entrenados para vigilar, denunciarlo y decir todo lo que haga. A qué hora se despierta, a qué hora se duerme, qué pinta, qué escribe, de qué habla, qué dice, ¿no? Entonces lo ponen en ese sitio porque ese sitio tenía las condiciones creadas. Ahora, el régimen, no solamente con Michael Osorbo, lo están haciendo con otros presos. Ya han visitado los agentes. Está el caso de Yosvani Rosel García. García, que dijo que no. Pero está el caso de Félix Navarro Rodríguez, que ya dijo que no hace unos cuantos días atrás, 2 o 3 meses atrás, y le dieron una golpiza, porque esa es otra cosa que es bueno decir. Si tú aceptas el exilio, ellos entonces no van a ir contra ti, golpe, tortura constante. Pero si no lo aceptas, sí, porque quieren llevarte al punto de desesperación en que tú lo aceptes. Es decir, ellos son lo suficientemente hábiles para saber cómo van manejando cada caso y cómo consiguen lo que quieren según la persona, el perfil, la psicología de la persona con que están tratando. Entonces con Michael Osorbo lo que van a hacer ahora es llevarlo también a una casa de visita. Si él se niega, le van a decir, no te vas si no vas a ese sitio, porque eso es lo que está establecido, eso es lo que la jefatura determinó. Y mira, Luis Manuel fue con nosotros, porque eso de llevarlo allí de piscina, whisky, cerveza, que él cuenta, es para decirle ahora a otro, no te resista y sigue el mismo esquema, porque si no lo haces, no te vas. Entonces, van a tratar de hacer eso. Y tú y yo,
que sabemos muy bien cómo funcionan esas cosas, no nos afecta en lo más mínimo. No nos importa si fueron o no fueron una casa de visita. Lo que importa es que salgan vivos y que sigan luchando por la libertad de Cuba. Pero luego al preso que está encerrado entre rejas, que no sabe nada de lo que está pasando, pero que está protestando contra los abusos, las torturas. Ahora mismo Roilán Álvarez Renzoler en una prisión de Holguín lleva 7 días en huelga de hambre. Hace unos meses hizo una huelga de 48 días y sufrió un paro cardíaco que estuvo muerto por segundo. Hubo que reanimarlo con desfibrilador. Y ya ha tenido otras huelgas de hambre de 50 y más días. Lo han golpeado brutalmente un montón de ocasiones. Y lo tienen ahora en la prisión de Holguín con 7 días en huelga de hambre. Otros están en situaciones incluso peores que la de Roilán, que es bastante difícil. Pero le van a estar diciendo, mira, si tú no confrontas, si tú sigues el esquema que te tracemos, te va. Si no lo haces, te mueres aquí, te matamos. A Roilán le dijeron, te vamos a trasladar de prisión, te vamos a violar sexualmente. Y han violado a 3 presos del 11 de julio sexualmente. Porque cuando ven que los golpes no te rinden, cuando ven que te golpean, te torturan, y tú sigues firme, tú sigues protestando y rebelde, entonces recurren a un método tan bárbaro en la psicología, a cualquier ser humano, hombre o mujer, que lo violen sexualmente, es algo terrible. Y entonces en la mentalidad del cubano y del hombre que está en prisión, la violación sexual es asesinarte 10 veces. Es mejor que te apuñalen a que te violen sexualmente 5 o 6 delincuentes comunes que van a usar para eso, para que te violen, para que te golpeen, te torturen y te violen. Entonces están amenazados hasta con eso. La intención, repito, es seguir el mismo esquema con un plan muy bien calculado. Decirle a Estados Unidos, quítame presión si yo estoy soltando preso político. Y decirle a los europeos, mira, Estados Unidos es el que está empecinado en hacerme daño. Yo estoy soltando preso político, yo estoy haciendo reformas económicas, ya tengo un paquete de 176 reformas económicas. Mándame ayuda humanitaria. Sálvame, que Estados Unidos me quiere dañar, me quiere eliminar. Y por gusto, porque yo estoy haciendo cosas positivas. Ese es el plan. Pero si no fuese por el desespero en que se encuentran, Michael Osorbo, Michael Castillo tiene que esperar los 4 años y día, porque después que cumple, le hace lo que a Luis Manuel. Cumplió el día 9 de julio. ¿Y cuándo salió? El 18. Mira, está clarísimo en todos los aspectos, y eso incluye a los presos políticos. Las decisiones que están tomando no son un acto de buena voluntad, sino son obligados por las circunstancias y lo que ellos consideran que va a ser mejor para su imagen. Y de nuevo, seguir atornillados ahí en el poder e ir ganando tiempo, que es lo que ellos quieren a fin de cuentas. Quería preguntarte sobre la ayuda humanitaria. Se habla que llegó el primer cargamento. Dicen que la distribución fue inmediata. Alimentos e higiene. Arroz, frijoles, espaguetis, pasta dental, jabón, detergente, toallas sanitarias. Algo muy importante, que eso en el mundo nuestro, en el mundo normal decimos una lámpara recargable. Bueno, no, es fundamental. Una lámpara recargable es fundamental para cualquier familia con los recortes de electricidad que hay. Sin duda, sin duda. Y lo más importante de esta ayuda, tenemos decir que ir a noviembre, diciembre, huracán Melissa destruyó mucha destrucción, muchos daños en la región oriental. Estados Unidos destinó primeramente 3 millones para asistir a los afectados a través de Cáritas, a través de la Iglesia Católica de manera directa. Luego, 6 millones más para asistir a los afectados en la región oriental. Se sabe personalmente a través de los activistas de Lombacu y amigos en la Iglesia Católica, de sacerdotes y fieles laicos, y algunos de mayor rango, que no voy a mencionar por una cuestión que si lo menciono son muy pocos y obvio que se va a saber quién me lo dice o cómo lo sé. La ayuda llegó a las personas necesitadas directamente. No cayó en ese entramado de corrupción que tiene el régimen comunista cubano cuando llega una donación de la Unión Europea, cuando Claudia Sheinbaum le manda un barco con productos, o cuando se lo manda China, Rusia, Vietnam. El régimen acapara todo eso y aquí en... O sea, tú estás confiado que esta ayuda sí va a llegar donde tiene que llegar. No te digo que no se infiltren 2 o 3 agentes en algún escalón básico de distribución y se roben algo. Obvio. ¿En qué distribución? Y más en medio de una situación como la que vive Cuba, hay un viejo refrán latino que dice: la necesidad carece de ley y hasta de moral, de ética, ¿no? Alguien robará un poquito, pero no va a estar en manos de los ladrones
profesionales en Cuba, que son los que siempre se apropian, se aprovechan y priorizan a los funcionarios, a los dirigentes del partido y a la fuerza represiva. Cuando el pueblo de Cuba está desnutrido, con hambre, en las calles, sonando cazuela, pidiendo electricidad, comida y libertad, los represores golpean porque siempre tienen una bolsa con comida extra, más el salario privilegiado, que no es gran cosa, porque también lo explotan, pero reciben más dinero que un médico, que un profesor, por reprimir, por dar golpe. Entonces tienen una bolsa. Y en el país de los ciegos, el tuerto se cree rey. Y dicen, yo al menos recibo una bolsa para darle golpe a aquellos que no reciben ninguna bolsa. Y entonces la Unión Europea te dice, yo mando ayuda humanitaria a Cuba. No, tú le mandas ayuda humanitaria al régimen castrocomunista. A los cubanos no. China dice, yo mando ayuda. Rusia dice, yo mando ayuda. Vietnam dice, yo mando ayuda. Dice Claudio Sheinbaum, yo mando ayuda. No, tú ayudas a la tiranía. Tú no ayudas al pueblo. El pueblo recibe migajas o no recibe nada de lo que tú envías. Pero este sí va al pueblo. Entonces, si va al pueblo, y yo pido imágenes. Yo tengo imágenes, por ejemplo, de chicharrones y de otras partes de Santiago de Cuba, las cajas con la bandera americana, la Cruz Roja como símbolo de la iglesia de Cáritas, el símbolo de Cáritas, entregándole a las personas y la multitud, porque imagínate cuando la población ve que llegan todas esas cajas, la multitud de gente en torno a las cajas que se están repartiendo y carretillas y calle llena de huecos, un infierno que es lo que vive el pueblo de Cuba, sin electricidad, pero están recibiendo alimentos que alivian el hambre extrema que vive la población. ¿Y de dónde va? Precisamente de parte del gobierno, que más se está haciendo también para conseguir la democratización de Cuba, la libertad de Cuba, el respeto a los derechos de los cubanos, para que los cubanos podamos tener todo lo que necesitamos para vivir con decoro, con dignidad, con nuestro esfuerzo propio, con libertad, en democracia, y no depender siempre de la caridad extranjera, porque hay un régimen opresor la dependencia, que te obliga a vivir en la miseria esa dependencia sí que hay. Exacto. Hablando de decoro, como estabas hablando, ya estaba sentado aquí, no estábamos todavía en entrevista en el aire, yo hacía el comentario sobre los cementerios en Cuba, y tú me decías en comerciales que tú tienes unas imágenes sobre eso que documentado, que son terribles lo de que has visto. Manzanillo, por ejemplo. Tengo demás casos, ¿no? Pero la de Manzanillo la conservo porque es terrible. Y no es solo el caso, pero por ejemplo, en el caso de Manzanillo, el cementerio completo está en condiciones terribles. Mira, yo recuerdo en mi zona, y lo he oído tantas veces, la he visto en películas, la he visto en mil, lo oí en mi barrio, una frase de alguien que está completamente en una situación difícil, compleja, que está obstinado, y dice, ¿qué gana tengo de morirme a ver si descanso en paz? Pues mira, en Cuba te mueres y no puedes descansar en paz. No es lo que decía, no puedes es lo que decía yo al descansar en principio paz. del comentario. Tú estabas acá cuando yo hacía el comentario, es algo terrible. Quiero mostrarte rápido para Mientras no... lo buscas, porque se nos va el tiempo, nos quedan 2 minutitos. Cuéntame un poco, tú llegaste en octubre, 13 de octubre del 25. Mira tú mismo la imagen, ve pasándola y vas a ver lo que es el cementerio, por ejemplo, de Iguaní. Y no es el único caso, son indescriptibles estas imágenes de tumbas abiertas, se ven restos humanos, lo estoy viendo, osamentos, restos humanos literalmente. No es una. Son varias. La mayoría de las y además hay una disposición del régimen en 2 años moverlos hacia otro lugar y muchas veces ni se le comunica a los familiares. Me queda un minuto y medio. Llegaste el 13 de octubre del 25. Cuéntanos cómo es tu vida. ¿Qué hace José Daniel Ferrer? Y una pregunta que quiero hacerte. Mañana sucede en Cuba lo que todos esperamos y todos queremos. ¿Vuelves a Cuba? Sí, no solamente vuelvo mañana si pasa lo que todos esperamos. Si por desgracia, en la remota posibilidad de que no pase, estoy seguro que va a pasar. Sí, para que nadie se me desaliente. Regreso de todas maneras. Estoy esperando el momento apropiado para regresar. Pero si por desgracia el momento apropiado no se da, precisamente en los 9 meses y medio que llevo en los Estados Unidos, vengo trabajando. Además de para alimentar a mi familia y pagar la renta del lugar donde vivimos, vengo trabajando en crear las condiciones necesarias para que la Unión Patriótica de Cuba sea más efectiva si yo vuelvo a una prisión en Cuba o muero. Tú eres fundador de la UNPACO. ¿Sigue la UNPACO funcionando internamente? Sigue funcionando, como siempre. Sí, como siempre. Incluso mejor que durante los últimos 5 años transcurridos del 2021 a 2025, ¿no? Lo que de 2021 al 25, el tiempo que estuve en prisión, salvo los 3 meses y medio que estuve en la calle, apenas funcionaba. Ahora está funcionando clandestinamente, pero estamos produciendo acciones constantemente en Cuba de todo tipo. Y estamos alimentando personas de manera creciente y ayudando a los presos políticos y haciendo muchas cosas que no podía hacer desde la prisión. Pero mi vida diaria, y con ello resumo que el tiempo es escasísimo, 18 horas como mínimo de trabajo. De esas 18 horas como mínimo, 8 o 10 horas tienen que ver con
trabajo periodístico porque estoy trabajando con Martín Noticias, que de ahí, de esa labor que hago periodística con Martín Noticias, puedo mantener a mi familia. Y también de lo poco que me aparece de las redes sociales, porque tengo que mantener a mi familia y ayudar a mi gente en Cuba también, porque no puedo pedirle ayuda a otro si yo no doy el ejemplo. Mi tesis, mi filosofía es nunca le pida a nadie... Predica con el ejemplo. Con el ejemplo. Predica nunca le con pida a el nadie que haga lo que tú no has hecho. O nunca le exija Claro. a nadie que haga lo que tú no estás haciendo, ¿no? Y entonces en eso estamos, reorganizando dentro, reorganizando y creciendo fuera y haciendo posible que contribuyamos de la mejor manera junto a otro grupo, junto a Cuba Decide, a la Asamblea de la Resistencia, a la Fundación Nacional Cubanoamericana. Unidad. Hace falta unidad. Sin eso no ganamos, sin eso no liberamos a Cuba. Tengo que irme ya. Lamentablemente se nos fue el tiempo. Un placer, Mis como respetos, como siempre, y ojalá la próxima vez que estés ahí tengamos mejores noticias. Yo creo que sí.